A ver, cuando pensamos en el conflicto israelí-palestino, normalmente nos vienen a la cabeza una serie de guerras, de intifadas, de momentos de tensión. Pero, ¿y si en realidad estuviéramos hablando de una única guerra de conquista que lleva ya más de 100 años en marcha? Bueno, pues esta es la tesis central del nuevo libro de Rachad Antonius y es la que vamos a desgranar hoy. Para entender bien este argumento, vamos a seguir un orden. Primero, veremos en qué consiste exactamente la tesis de esa guerra de 100 años. Después, repasaremos las tres grandes fases que identifica el autor: la preparación, la guerra abierta y, ojo, la conquista a través de la paz. Y al final, veremos cómo todo esto nos ayuda a entender lo que está pasando ahora mismo. El libro arranca con una idea que, según el autor, lo cambia todo. Le da la vuelta a la narrativa que solemos escuchar. No es que la hostilidad palestina provocara la pérdida de tierras, no. Es justo al revés. Fue la expulsión y el despojo lo que generó esa hostilidad. Aquí está la idea clave, el corazón de este análisis. La propuesta es que dejemos de ver los últimos 100 años como eventos separados, que en realidad todo forma parte de un único proceso, de una estrategia continua del movimiento sionista para hacerse con el control total de la tierra de Palestina. Y este proceso de un siglo, el autor lo divide en tres fases muy claras, cada una con sus propias herramientas y métodos. Vamos a verlas una por una. Empezamos por la primera fase, una etapa que, curiosamente, no se libró con ejércitos, sino sobre el papel, con documentos, con leyes y moviendo a la población. Y todo comienza con un texto fundamental. Hablamos, claro, de la Declaración Balfour de 1917. Y aquí el libro pone el foco en un detalle del lenguaje que es crucial. Fijaos, a la población árabe, que en ese momento era el 90% del total, se la describe simplemente como comunidades no judías. Según el análisis, al hacer esto se les está manegando de partida cualquier estatus político como nación. Pero claro, una declaración no es suficiente. Lo que hizo el mandato británico fue convertir esas palabras en política activa. Le dio a la organización sionista un estatus privilegiado, le facilitó la compra de tierras, el control de recursos e incluso, como se ve en los contratos de la época, se exigía que la tierra se entregara vacía de sus habitantes. O sea, que no fue algo que simplemente pasó, estaba en la propia letra de los acuerdos. Y el resultado de todo esto, pues salta a la vista. El cambio demográfico fue brutal. En apenas 30 años se pasó de un 10 a un 33% de población judía. Se estaba preparando el terreno, literalmente, para lo que vendría después. Y así llegamos a la segunda frase. Con esa base administrativa y demográfica ya creada, el autor sostiene que la estrategia cambia. La conquista deja de ser administrativa y pasa a ser militar, directa y sobre el terreno. El momento clave, el pistoletazo de salida, es el Plan de Partición de la ONU de 1947. Y aquí hay un dato que el libro subraya con fuerza. A la población judía, que era un tercio del total y poseía menos del 7% de la tierra, se le asignó el 56% del territorio. La desproporción es evidente. Pero es que la cosa no quedó ahí. Lo que la ONU propuso fue solo el principio. Después de la guerra del 48, el nuevo Estado de Israel no controlaba el 56%, sino el 78% de la Palestina histórica, mucho más de lo planeado. Y esta expansión territorial vino de la mano de una tragedia humana. Un desplazamiento masivo. Unos 800.000 palestinos, según las cifras que maneja el libro, tuvieron que huir o fueron expulsados de sus casas. Es lo que se conoce como la Nakba, la catástrofe, y es una pieza central en esta tesis de una conquista planificada. Avanzamos hasta 1967. Con la ocupación del resto de Palestina, Cisjordania y Gaza, la estrategia se refina. El libro la resume en una frase muy potente: anexionar la tierra, pero no a la gente. Es decir, controlar el territorio, el agua, los recursos, pero sin dar derechos de ciudadanía a la población que vive allí. Y esto nos lleva a la tercera fase, que es quizás la parte más sorprendente de todo el análisis. La idea de que la paz, o lo que se llamó el proceso de paz, se convirtió en la herramienta más eficaz para seguir con la conquista. Los acuerdos de Oslo de 1993, todo el mundo los recuerda como un momento de esperanza, ¿verdad? Un apretón de manos histórico. Pues bien, el libro los presenta como una paradoja, algo que sobre el terreno sirvió para afianzar y acelerar el control israelí. Y para demostrarlo, solo hay que ver los números. Son bastante elocuentes. En los 8 años que siguieron a la firma de Oslo, el número de colonos en Cisjordania no solo no bajó, sino que casi se duplicó. Mientras se hablaba de paz, la expansión sobre el terreno continuaba a toda velocidad. ¿Y cómo fue esto posible? Según el libro, la clave está en cómo se dividió Cisjordania, las famosas áreas A, B y C. Esta división dejó el 60% del territorio, el área C, bajo control total israelí. Y es justo ahí, en esa área, donde los asentamientos crecieron sin parar.
Muy bien, ya hemos visto todo el recorrido histórico. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos sirve todo esto para entender lo que pasa hoy? Pues el autor usa este marco para cuestionar directamente las explicaciones más habituales del conflicto. La primera pregunta, la que más se oye estos días. ¿Estamos ante una guerra contra Hamás? Desde la perspectiva de esta tesis de los 100 años, la respuesta sería no. No sería un evento aislado o contra un grupo concreto, sería más bien el último capítulo, hasta la fecha, de esa larga conquista. El objetivo final no sería Hamás, sino el territorio mismo y reducir la presencia palestina en él. Vamos con otra idea clave que se repite mucho, el derecho de Israel a la autodefensa. Y aquí el libro introduce un matiz legal que es fundamental, el del derecho internacional. En los territorios que ocupa desde 1967, Israel es considerado una potencia ocupante. Y según las leyes de la guerra, una potencia ocupante no tiene un derecho a la autodefensa contra la población que vive bajo esa ocupación. De hecho, es al pueblo ocupado al que se le reconoce el derecho a resistir. Al final, lo que propone este análisis es un cambio de marco total. Nos invita a pensar en este conflicto no como algo excepcional, religioso o étnico, sino como una de las últimas guerras coloniales que quedan en el mundo. Y claro, si la lógica de fondo ha sido siempre la de una conquista, la pregunta que queda flotando es ¿cómo se puede construir una paz justa sobre esos cimientos?